Bien, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión. Esta es la sesión 28, cuyo tema es el verbo y puntualmente la clasificación del verbo. Queremos también indicar nuevamente que esta es una iniciativa totalmente gratuita, totalmente libre para los estudiantes que hayan egresado de los colegios y quieran postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pensando en ellos, esta iniciativa propuesta, impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, busca pues responder las diversas preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos, preguntas involucradas con el área de comunicación, lenguaje o habilidad verbal. Ese es uno de los propósitos, pero también como parte de esta propuesta del doctor Giancarlo García Guadalupe, se contempla además poder conversar, poder, digamos, discutir, de repente cuestionar algunos conceptos previos para luego entrar al ejercicio propiamente. Vamos a empezar entonces con la primera parte de esta nueva sesión, que es la sesión 28, cuyo tema es el verbo y particularmente la clasificación del verbo. En este punto hemos creído conveniente identificar este tema porque asimismo, hemos identificado diversas preguntas involucradas con la clasificación del verbo. Por ejemplo, hemos visto preguntas que te piden que a partir de un conjunto de alternativas señales aquel enunciado en donde ha sido empleado un verbo copulativo. Existen otras preguntas que requieren más bien que discrimines entre un verbo predicativo y uno de carácter transitivo, o que identifiques pronominales de aquellos no pronominales, o que escojas el enunciado donde se han empleado formas impersonales del verbo. Por esa razón es pertinente esta nueva sesión, que es la sesión 28, cuyo tema es el verbo y puntualmente la clasificación de él o de aquel. Sean entonces ustedes bienvenidos a una nueva sesión. Como parte de esta nueva sesión, vamos a repasar algunas notas, algunas precisiones sobre el verbo. Una primera precisión que hemos estado evaluando, ¿no es cierto? En la sesión previa a esta, en la sesión 27 y probablemente en la sesión 26 también que hablamos del verbo y de sus accidentes gramaticales. Algo que hay que destacar aquí, que es una idea que hemos ido, como lo estábamos comentando, es una idea que hemos ido formando en torno a la definición del verbo, es que el verbo es una palabra que expresa una acción, estado o proceso realizado por un sujeto dentro de una oración. ¿De acuerdo? Esa es una idea que hemos estado elaborando, que hemos estado manifestando, expresando al respecto. Cuando hablamos de verbo, entonces estamos hablando de una palabra que expresa una acción. Voy a destacar aquí en amarillo, entonces, los términos clave. Acción. Verbo no solamente expresa una acción, también un estado, ¿no? Por ejemplo, estoy feliz, o estoy triste, o estoy enojado. También expresa un proceso. Estoy exponiendo, ¿no? Hay un proceso allí.
Por supuesto, realizado por un sujeto dentro de una oración. Esta es una primera idea, entonces, para que se pueda tener en cuenta. Vamos nuevamente a ver los ejemplos para terminar con esta primera idea, con este primer apunte. Tenemos tres oraciones. En la primera dice, Laura escribe cartas todos los días. Aquella palabra que denota acción es escribe. En dos, Juan escucha música mientras trabaja. Aquellas palabras que denotan acción son escucha y trabaja. En tres, mis primos nadan en la piscina. Nada. Entonces se cumple. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando de un elemento gramatical o de una categoría que expresa una acción, un estado o un proceso, ¿no? Ahora vamos a entrar propiamente en la clasificación de los verbos. En la gramática del español, los verbos se clasifican teniendo en cuenta algunas características, algunos criterios. Por ejemplo, cuando hablamos de verbos copulativos, vamos a destacar esto en amarillo. Esta es una primera clase de verbos, los verbos copulativos. Y dice aquí, no expresan una acción, sino que sirven de enlace entre el sujeto y el atributo. Los principales son ser, estar y parecer. Eso es muy importante. Esta clase de verbos, que principalmente son estos, que vamos a colocar en rojo, esta clase de verbos, los denominados copulativos, que principalmente son ser, estar y parecer, dice, no expresan una acción, sino que sirven de enlace. Esta son otras palabras claves. Entonces, cuando hablamos de verbos copulativos, estamos hablando de verbos que permiten enlazar el sujeto con el predicado. Por ejemplo, ¿no? María, pero vamos a colocar aquí al sujeto lo vamos a colocar en verde y al atributo en turquesa. Te dice aquí, ¿no? Que esta clase de verbos, los copulativos, eh, funcionan como un enlace, como un vínculo entre el sujeto, que está en verde, y el atributo, que está en turquesa. Entonces, si nosotros tenemos aquí tres oraciones, vamos a empezar a analizar las tres oraciones. Si analizamos la primera, dice María es inteligente. Entonces, María, que es el sujeto, va en verde. Inteligente, ese es el atributo. En este caso es un adjetivo. Entonces vemos que hay dos elementos, dos estructuras en la oración. Hay un sujeto y hay un atributo. María, inteligente. Lo que se nos dice aquí es que esta clase de verbos, los denominados copulativos, funcionan como un enlace, ¿no? Entonces el verbo aquí es, funciona exactamente así, como un enlace que permite crear un vínculo entre María y alguna cualidad de María, en este caso, que ella es inteligente. Entonces, se cumple en ese primer ejemplo. En el segundo, también vamos a decir que el sujeto es el cielo. El cielo es el sujeto. El atributo es nublado. Y de la misma manera, sujeto y atributo se vinculan mediante un verbo copulativo que funciona exactamente como lo que se ha señalado,
como un enlace. Está en 2, ¿no? Ahora, en 3 ocurre exactamente igual. El sujeto es ese coche. Nuevo es el atributo que va en turquesa. Y parece es ese verbo que permite nuevamente vincular lo que está en verde con lo que está en turquesa. O sea, el sujeto con su atributo. Entonces, ese es un verbo copulativo. De esta manera podemos decir que los verbos copulativos funcionan tal cual, como un enlace entre sujeto y atributo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la siguiente clase de verbo. Ahora vamos a hablar de los predicativos. Dice aquí, expresan una acción o proceso realizado por el sujeto, pueden ser transitivos o intransitivos. Expresan una acción, dice. Vamos a destacar aquí, acción. Expresan una acción o proceso realizado por el sujeto. Es decir, los verbos predicativos son aquellos verbos que denotan acciones, no estados, ni tampoco enlaces o vínculos, sino acciones. Un verbo predicativo es en ese sentido un verbo de acción, un verbo que implica acción. Vamos a evaluar los ejemplos que hemos colocado aquí. Son 3 ejemplos que han sido colocados aquí. Carlos, este es el primero. Carlos corre todas las mañanas. En el ejemplo número 1, Carlos corre todas las mañanas. Claro, hay un sujeto que es Carlos. Vamos a colocar al sujeto en verde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición de verbos predicativos? Es que expresan una acción o proceso realizado por el sujeto. Entonces, si nos preguntamos qué acción desarrolla el sujeto, corre. Pues aquí el verbo correr, vamos a decir que el verbo correr es un verbo predicativo, porque denota una acción desarrollada por el sujeto, por Carlos, en 1. En 2 dice, Ana escribió una carta. Igual vamos a decir que escribió es también un verbo predicativo porque denota una acción realizada por el sujeto, es decir, por Ana. Y en 3 ocurre lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Hay un, hay un verbo, ¿no?, que denota una acción, estudiaron, realizada por un sujeto. Es decir, algunas personas estudiaron. ¿Quiénes? Ellos. Bien, cuando hablamos de verbos predicativos, entonces estamos hablando de aquella clase de elementos verbales que expresan una acción o proceso realizado por el sujeto. Un verbo predicativo debe entenderse en esos términos. Bien, vamos con otra clasificación de los verbos, es decir, con otra clase. Estos son los verbos transitivos y según la definición que hemos colocado aquí, dice, necesitan un complemento directo para completar su significado. Responden a la pregunta ¿qué o a quién?
Entonces, un verbo transitivo, vamos a destacar, requiere un complemento directo. Ahora vamos a ver qué es eso de complemento directo. Requiere un complemento directo para completar su significado. O sea que el complemento directo es necesario, es imprescindible, digamos que no podemos prescindir de él para darle sentido a la oración. Más bien, con ese propósito es urgente, necesario, diríamos obligatorio el complemento directo en aquellos verbos catalogados como transitivos. Vamos a analizar estas tres oraciones, ¿ya? Y vamos a evaluar en qué sentido estos verbos son transitivos, porque hemos indicado que esta clase de verbos necesitan un complemento directo. Entonces, a ver, Laura compró un libro. El verbo es compró, ¿no? Ese es el verbo compró. Pero hemos indicado que esta clase de verbos requiere un complemento directo. Si yo, por ejemplo, borro, ¿no? Vamos a asumir que yo borro o tacho. Imagínense que yo tacho la frase nominal un libro y simplemente me quedo con la estructura Laura compró. Evidentemente no tiene sentido. Para completar el sentido de la oración, el complemento directo es necesario. Podríamos decir incluso que es obligatorio, porque si tú colocaras o escribieras una oración o la produjeras como Laura compró, inmediatamente el receptor, tu interlocutor, ok, Laura compró. ¿Laura compró qué? Porque el sentido de la oración es incompleto. Entonces, existen verbos que requieren necesariamente un complemento directo. A esa clase de verbos le llamamos o denominamos verbos transitivos. Esta clase de verbos, como comprar, requiere necesariamente un complemento directo. O, bueno, solo comprar. Por ejemplo, en dos, dice aquí en dos, Pedro escribió una carta. El verbo es escribir. De la misma manera, si yo tacho, digamos que si yo tacho, borro una carta, si solo me quedo con Pedro escribió. Si solo me quedara con Pedro escribió, inmediatamente el interlocutor va a preguntarse, ¿Pedro escribió qué? ¿No? Nuevamente estamos ante un verbo que requiere un complemento directo. Esto de complemento directo es lo que tradicionalmente se conocía como objeto directo. De la misma manera ocurre en tres, mi madre cocina una sopa. Si yo únicamente me quedara con mi madre cocina, inmediatamente sale la pregunta, ¿pero qué cocina? Porque está incompleto el enunciado. Es decir, nuevamente el verbo exige un complemento directo. Cuando estemos frente a estos casos en los que existan verbos que exigen un complemento directo, a esos verbos los vamos a denominar verbos transitivos. Así como hay verbos transitivos, también hay, vamos a decir, verbos intransitivos, que es lo contrario, ¿no? El verbo o los verbos intransitivos, dice aquí, según lo que hemos colocado, no requieren un complemento directo ya que su significado es completo por sí mismo. Aquí tenemos que destacar algo muy importante. Los verbos intransitivos no requieren complemento directo. Así de simple. Es decir,
Este argumento, eh, digamos, el verbo no necesita un argumento o lo que venga después no funciona como un argumento, sino funciona más bien como un adjunto. En términos más sencillos, probablemente, los verbos intransitivos tienen sentido por sí mismos, no requieren argumentos hacia la derecha. Por ejemplo, vamos a analizar esta definición en el marco de estos ejemplos. Bien, aquí tenemos tres oraciones. Dice, Juan duerme profundamente. Yo no necesito colocarle un argumento. Incluso yo podría decir únicamente, vamos a identificar en primer lugar al verbo. Yo podría decir simplemente Juan duerme, ¿no? De repente, oye, ¿qué hace Juan? Juan duerme. Estoy describiendo una escena, una situación, un pedazo de la realidad en la que una persona hace eso, duerme. O sea, no requiero, el verbo no requiere un complemento para que tenga sentido, ¿no? ¿Qué hace Juan? Duerme. Vamos a decir que el verbo dormir en ese sentido es intransitivo porque no requiere un complemento directo. O sea, el significado por sí mismo del verbo, ese significado que el verbo tiene, hace que no sea necesaria la adición de otros complementos. Lo mismo ocurre en dos, los niños juegan en el parque. Eh, yo podría tener únicamente incluso los niños juegan y el enunciado tiene sentido. Los niños juegan. Este es otro verbo que no requiere complemento directo para tener sentido. O el avión aterrizó. Igual, de la misma manera, yo podría borrar incluso una parte del enunciado y decir esto. Simplemente el avión aterrizó. Y tiene sentido. No es como los otros verbos. No es como los verbos transitivos, donde yo, digamos, quito todas estas frases nominales que están en amarillo, un libro, una carta, una sopa, digamos, yo quito todas estas estructuras y me quedo con Laura compró, Pedro escribió, mi madre cocina. Definitivamente son enunciados incompletos porque no se sabe qué compró Laura, qué escribió Pedro, qué cocinó la madre o mi madre en el marco el marco gramatical de estas oraciones. Esta clase de verbos, los transitivos, para que tengan sentido los verbos en el marco de las oraciones, requieren un complemento directo. A diferencia, como lo hemos estado comentando, de los verbos intransitivos que no necesitan complemento directo. ¿Ya? Bien, esto es para entender un poco la situación entre verbos transitivos y verbos intransitivos. Es para entender un poco más, ¿ya? Ahora, así como hemos hablado de los verbos copulativos, predicativos, transitivos e intransitivos, ahora vamos a comentar otra clase de verbo, aquellos que se denominan pronominales. Entonces vamos a definir qué es un verbo pronominal. En todo caso, vamos a recordar, si ya conocemos la definición, podemos recordar qué es un verbo pronominal.
Dice aquí, se conjugan con un pronombre reflexivo. Me, te, se, nos, has, que forma parte del verbo. Pueden ser reflexivos o recíprocos. Se conjugan con un pronombre reflexivo. Vamos a destacar aquí. Esta parte la vamos a destacar en amarillo. Se conjugan con un pronombre reflexivo. Forma parte del verbo. Y lo otro que vamos a destacar aquí es que forma parte del verbo. Hay tres ejemplos aquí. A ver, vamos a analizarlos. Muy bien, vamos a analizar el primero. Dice aquí, dice, María se peina todas las mañanas. Vamos a decir que peinar o peinarse es un verbo pronominal, ¿no? En principio vamos a identificar el verbo, ¿no? Entonces, como estábamos indicando aquí, esta clase de verbos requieren una forma pronominal, es decir, requieren un pronombre. Por esa razón se les llama verbos pronominales, porque requieren un pronombre, requieren aludir a alguien, ¿no? María se peina. Ese pronombre es se, es decir, ese se es como si dijéramos María se peina a sí misma. En este caso es un reflexivo, ¿no? Ahora, nosotros nos abrazamos al vernos. Aquí en María se peina es un reflexivo. Y decimos que es un reflexivo porque la acción del verbo recae sobre la misma persona. O sea, María se peina a sí misma. Es como si dijéramos María peina a María. María peina a sí misma, ¿no? Es un reflexivo. En dos, nosotros nos abrazamos al vernos. Primero vamos a colocar, a ver, vamos a identificar el verbo, ya, vamos a colocarlo en rojo. Nosotros nos abrazamos al vernos. Abrazamos, abrazamos. En este caso, abrazamos es el verbo, pero es un verbo pronominal porque siempre está acompañado por un pronombre, que en este caso es nos. Nos abrazamos al vernos, nosotros nos abrazamos, quiere decir el uno con el otro, ¿no? Entonces allí es recíproco. Ahora, 3 dice, ellos se quejan de todo. Aquí, nuevamente, identificamos el verbo quejan. Ahora, ellos se quejan. Y vamos a identificar el pronombre en amarillo. Entonces, cuando decimos ellos se quejan de todo, lo que queremos decir no es que ellos se quejan el uno con el otro, sino que por separado ambos manifiestan sus quejas por separado. Entonces, es un caso de reflexivo. En cualquier caso, en los exámenes de admisión simplemente nos van a pedir que identifiquemos aquellos verbos que vienen acompañados de formas pronominales. Y lo que está en amarillo son las formas pronominales y lo que está en rojo son los verbos. Muy bien, vamos luego con esta otra clasificación de los verbos.
o con esta última clasificación, es una última mirada para ver los verbos. Los verbos también pueden ser clasificados como impersonales. Cuando hablamos de los verbos podemos hablar también en estos términos. Es decir, podemos hablar de los verbos impersonales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, no tienen sujeto explícito, son los que se usan en tercera persona singular, principalmente con los verbos que indican fenómenos naturales. A ver, leemos de nuevo para tener una mejor idea. No tienen sujeto explícito, son los que se usan en tercera persona singular, principalmente con los verbos que indican fenómenos naturales. Vamos a destacar aquellos términos que nos parecen esenciales aquí. No tienen sujeto explícito, eso es importantísimo. No tienen sujeto explícito, o sea, no tienen un sujeto, digamos, expreso o explícito como también se conoce. Y lo otro es que ocurre con fenómenos naturales. Entonces vamos a ver los ejemplos para poder identificar cuáles son estos verbos denominados impersonales. Por ejemplo, llueve mucho en invierno, llueve o llueve, ¿no? Se puede pronunciar llueve o llueve, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica de repente, o alguna transmisión intergeneracional de pronto, ¿no? Entonces, llueve es el verbo. Llueve mucho en invierno. No tiene sujeto explícito, claro, no existe un agente que genere la lluvia. No es que él llueve, por ejemplo, ¿no? O ello llueve, o ellos llueven. No existe eso. Entonces, no tiene un sujeto explícito. En uno es llueve, en dos es hace. Hace frío hoy. También no hay un sujeto allí, no hay alguien que haga o genere el frío. Muy bien. 3. Se dice que habrá cambios. Se dice, ¿no? Ahí, eso también es una forma de impersonalizar el discurso, ¿no? Se dice que. ¿Quién dice? No se sabe, o sea, no existe. Aquí no tiene un sujeto explícito. Muy bien, entonces el día de hoy hemos conversado sobre la clasificación de los verbos. Hemos visto los verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos. Hemos visto también los verbos pronominales y por último están aquí los verbos impersonales. Vamos ahora a compartir las preguntas. Vamos a compartir las preguntas de los exámenes, de todos los exámenes de admisión en los cuales estén involucrados estos aspectos. Es decir, preguntas vinculadas con justamente la clasificación de los verbos que nosotros hemos visto hace un momento, ¿no? A ver, empezamos con la primera pregunta. Dice aquí, señale la oración que presenta verbo transitivo. ¿Qué es lo que habíamos dicho sobre el verbo transitivo? Habíamos comentado que es una clase de verbo que requiere necesariamente o que exige complemento directo.
Entonces, donde en estas 5 alternativas, donde yo identifico un verbo que tenga un complemento directo, voy a asumir que en esa alternativa está la respuesta correcta. ¿Qué ocurre en la primera oración? Dice, la niña estaba muy pálida. Estaba no es un verbo copulativo. Perdón, estaba no es un verbo transitivo. Vamos a decir que es un verbo copulativo. Pero a mí no me piden copulativo, a mí me piden transitivo. Entonces es incorrecta. Esta alternativa, esta opción, la vamos a catalogar como incorrecto, o sea, la descartamos. Los peregrinos llegaron tarde. Aquí yo no veo llegaron, más bien es un verbo intransitivo porque no tiene un complemento directo. Entonces, no es lo que se me está pidiendo. Intransitivo, por lo tanto, también descarto B. Ellos regresaron anoche. Igual, el verbo regresar tampoco exige un complemento directo, porque es un verbo intransitivo, o sea, tiene sentido por sí mismo. Descartada también C. En cambio, en D, mi equipo perdió. Si yo quito, digamos, de la oración eso, si yo simplemente me quedo con mi equipo perdió, no tiene sentido. Entonces, ese complemento es obligatorio. Perdió es un verbo entonces transitivo que requiere o exige un complemento directo. Entonces, la respuesta correcta es D. Ahora, ¿qué sucede en E? El forastero viajó temeroso. Viajó. Verbo viajar tampoco requiere un complemento directo. Entonces es incorrecto. En 47 dice, el verbo transitivo es aquel que según la naturaleza semántica selecciona un argumento conocido como objeto directo. Bueno, así se le conoce, ¿no? Objeto directo, complemento directo. A partir de esta afirmación, identifique la alternativa que contiene un verbo o que contiene verbo transitivo. Nuevamente nos piden que identifiquemos un verbo transitivo. Felizmente creció junto a sus familiares. El verbo crecer es intransitivo. Yo no veo aquí ningún complemento directo, así que intransitivo, incorrecto. En el hemiciclo parlamentaron por horas. Acá también por horas es un complemento, pero no es directo, es un complemento preposicional y es un adjunto, o sea, no lo requiere el verbo. Por lo tanto, vamos a decir que parlamentaron es también un verbo intransitivo. Entonces, sigo descartando A y B porque a mí me están pidiendo verbo transitivo. Mis amigos fueron a una ciudad europea. Fueron. El verbo ir es intransitivo. Juan se marchó. Juan se fue. Me voy. Por sí mismo tienen sentido. O sea, no necesitan un complemento para darle sentido. Entonces, sigo descartando. Ha fracasado en casi todos sus proyectos. Ha fracasado. Si solamente la oración fuera ha fracasado, también tendría sentido. O sea, ese verbo es intransitivo. Muy bien. La respuesta aquí correcta entonces es E. Todavía no supera. Superar es un verbo transitivo que exige un complemento directo, que en este caso son los prejuicios raciales. Por esta razón, la única respuesta correcta es E.
Vamos con el siguiente ejercicio. Si un verbo intransitivo es aquel que no requiere complemento directo, determine en cuál de las siguientes oraciones hay un verbo intransitivo. Ahora me piden lo contrario. Me piden que identifique un verbo intransitivo, o sea, un verbo que por sí mismo o por sí solo tenga sentido. Caían las hojas de los árboles. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí yo no necesito, digamos, no necesito un complemento, ¿no? Vamos a leer de nuevo. Si un verbo intransitivo es aquel que no requiere complemento directo, determine en cuál de las siguientes oraciones hay un verbo intransitivo. Vamos a leer las opciones de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? Contemplaba absorto el cielo, ¿no es cierto? Nunca me dijo toda la verdad. Bien, cuando uno dice contemplaba, o sea, evidentemente es alguien, ¿no? Alguien contemplaba, ¿no? O sea, probablemente, digamos que es como si fuera un yo, ¿no? Es como si fuera, yo contemplaba absorto el cielo. Aquí sí hay un complemento directo que es el cielo. O sea, este verbo es transitivo. Pero a mí no me piden un verbo transitivo, sino me piden lo contrario, que identifique un verbo intransitivo. Entonces, empiezo a descartarte. C. Nunca me dijo toda la verdad. Nunca me dijo, fíjense, aquí está el complemento directo que es necesario. Nunca me dijo. Está incompleto. Si yo solamente tuviera esa oración, nunca me dijo, es una oración incompleta que carece de sentido. El complemento directo justamente lo que hace es darle más sentido a la oración para que pueda existir, por así decirlo, libremente. Entonces, dijo, evidentemente es un verbo transitivo, pero a mí no me piden verbo transitivo. Lo saludaste corno tantas veces. Aquí también vamos a decir que es un verbo, aquí no es corno, sino es como, en realidad. Lo saludaste tantas veces. ¿Dónde está el complemento directo? Aquí. Saludar, o sea, alguien saluda a alguien, ¿no? Entonces, incorrecto. La única respuesta coherente es A, caían las hojas de los árboles. Uno podría decir, pero, oye, pero espera, las hojas de los árboles no es el complemento directo de caían, no. Esto está aquí, eso no es complemento directo, eso es sujeto. Ese es el sujeto de la oración. Las hojas de los árboles caían. Ese es el sujeto de la oración. Pero no, si ustedes se fijan, las hojas de los árboles caían. Ahora, ¿caían qué? No hay necesidad de añadir un complemento directo, por lo tanto, este sí es un verbo intransitivo. Es decir, esto es lo que nos piden. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Vamos con la siguiente, dice aquí, en el sistema lingüístico contamos con ciertos criterios para la clasificación de los verbos. Si en ellos fueron los culpables, el verbo es, ¿no? Dice, el verbo es, ellos fueron los culpables. Bueno, fueron, copulativo, en llegarán por la mañana, aquí hay, fueron, en principio fueron, es copulativo, ¿no? Porque está enlazando un sujeto con un atributo. Ahora, llegarán
por la mañana. Llegarán, como no exige complemento directo, es intransitivo. Entonces tenemos que buscar una opción que sea copulativo y luego transitivo, ¿no? Porque eso, co- copulativo transitivo, en ese orden, ¿no? A dice transitivo impersonal, no. B, predicativo efectivo, tampoco. C, menos. Estamos buscando un copulativo y un intransitivo, porque fueron es copulativo, en tanto enlaza sujeto con atributo, ellos y los culpables. Llegarán, que viene del verbo llegar, es intransitivo, pues no requiere un complemento. Entonces, la única opción posible es D. Por esa razón, D es la respuesta correcta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, el núcleo de la frase verbal es el verbo, el cual puede exigir o no la presencia de algún complemento. Identifica la alternativa que presenta la afirmación correcta respecto al siguiente enunciado. Ya hemos principiado el invierno en Barranco. Raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano. ¿Hendirse es un verbo copulativo? No, porque recuerden ustedes que las formas principales de los verbos copulativos es ser, estar y parecer, es decir, ha descartado. Parece constituye un verbo predicativo, no. Parece o parecer, más bien, tiene la apariencia de ser un verbo copulativo. Entonces, incorrecto. Dejar se clasifica como un verbo intransitivo, no, porque dejar requiere un complemento y dejar asomar, ¿dejar qué? Dejar algo, ¿no? Entonces aquí más bien parece ser un verbo transitivo o funciona como tal, así que descartamos. Hemos principiado, ¿es un verbo transitivo? Sí, porque hemos principiado ¿qué? El invierno. Ahí está su complemento directo. D es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, vamos a ver qué se nos pide. Identifique la alternativa que contiene un verbo intransitivo. La niña limpia las flores del jardín de la casa familiar. Limpia. No, eso es transitivo, ¿no? Porque hay un complemento directo allí necesario, así que descartamos. Sobre la mesa sacaba él uno a uno los obsequios. Ese también es transitivo. Sacaba, ¿no? ¿Sacaba qué? Los obsequios. Es transitivo. Leyó la fascinante novela, bueno, leer algo, siempre lees algo, ¿no? También es un verbo transitivo. Creció el árbol de manera frenética e impredecible. Uno podría pensar que ese es el complemento directo, pero no, ese es el sujeto. El árbol de manera frenética e impredecible creció. Ese es el sujeto. O sea, es sujeto, verbo y no requiere complemento. Por lo tanto, D es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. A ver, dice aquí, tomando en consideración los versos que se citan a continuación, determina el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes afirmaciones concernientes al verbo. A ver, vamos a ver. Dice, de todos los verbos, el único copulativo es fue. Es verdad, porque cuando hablamos de los verbos copulativos, recuerden que estamos hablando de las formas ser, estar o parecer. O sea, está bien, es verdadero. La forma muere es un verbo de índole transitiva. No, porque yo puedo decir Javier muere o Javier está muriendo. No requiere ningún complemento, o sea, es más bien intransitiva. Es un verbo intransitivo, por lo tanto, es falso su valor. Entre
Entre es transitivo, pues tiene un complemento directo. No, es falso. No tiene un complemento directo. Pero vamos a buscar una respuesta que vaya por este lado, BFF, y la respuesta correcta es BFF. Pero las demás son incorrectas y las vamos descartando. Siguiente pregunta, dice, a partir de esta afirmación, a ver, ya la habíamos respondido, pero vamos a volverla a esclarecer para efectos pedagógicos. Nos piden que identifiquemos un verbo transitivo. Felizmente creció es intransitivo, así que yo lo descarto. En el homicidio parlamentaron, igual es intransitivo, también lo descarto. Ahora, nuevamente, ¿por qué es intransitivo? Porque no requiere complementos directos para que tenga sentido. Fueron, el verbo ir también es un verbo intransitivo, no necesita de complementos. He fracasado, tampoco. Así que la única opción posible es este verbo que es superar. ¿Superar qué? Los prejuicios. Muy bien. Ahora sí, dice, los verbos pueden ser clasificados como copulativos, claro, es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Intransitivos, defectivos, impersonales, entre otros. Según ello, establezca la correspondencia entre cada verbo y la clase a la que pertenece. Por ejemplo, a menudo llueve en la ciudad de Iquitos. Llueve, sabemos que es un impersonal. Éramos siempre felices. Éramos, ¿no? Del verbo ser o estar, entonces es un copulativo. Leonardo parpadea mucho por su miopía, intransitivo. Pues vamos a buscar alguna alternativa que sea impersonal, copulativo, intransitivo. A ver, impersonal es C, o sea, a uno le vamos a poner C. Éramos es copulativo, así que le vamos a poner A. Y 3 dice aquí intransitivo, así que le vamos a poner B. Les vamos a buscar una opción que tenga CAB. Y la única opción posible es la E, CAB. Es decir, que las demás están descartadas. Bien, a ver, vamos a ver qué se nos dice aquí. Dice, en consonancia con esta afirmación, identifique la alternativa cuyos verbos subrayados en el texto siguiente son copulativos. Copulativos. A ver. Empezaba a oscurecer, dice. Intransitivo. Miles de personas caminaban lentamente por el jirón de la Unión, se detenían en cada tienda, cada vidriera, mientras Manolo avanzaba perdido entre esa muchedumbre. Su única preocupación era, ¿no? Era que nadie lo rozara al pasar y que nadie le fuera a dar un codazo. Se cruzó con alguien que le pareció conocido. Aquí, le pareció conocido. Conocido, atributo. Pero si conocido es atributo, entonces el verbo que pareció es copulativo. Era. Era que nadie aquí también. Hay, ese era es un enlace, ¿cierto? Entre el sujeto, la preocupación y lo que viene después. Entonces la única opción posible es era y pareció. Vamos a buscar en dónde está era y pareció. Era y fuera, no, incorrecto. Empezaba, pareció, tampoco. Empezaba y fuera, tampoco. Empezaba no, porque empezaba es un verbo intransitivo, ¿de acuerdo? Tanto C y D entonces están eliminadas. Ahora, a tampoco porque es era y es pareció, porque pareció, ¿no? Está vinculando un sujeto, alguien,
con un atributo que es conocido. Entonces la única respuesta posible es la B. Vamos con la última pregunta, el último ejercicio. Dice, el núcleo de la frase verbal atributiva es un verbo copulativo que va siempre acompañado de un complemento atributo. Complemento atributo. A partir de lo referido, elija la alternativa en la que hay una frase verbal atributiva. Una frase verbal atributiva no es otra cosa que un atributo en el marco de una frase. Ha sido diseñado en aquel taller, ha sido diseñado. Para empezar, ha sido diseñado en aquel taller un vestido abigarrado. Esto es sujeto, solo que se ha movido, eso es sujeto. O sea, no es un complemento atributo, descartado. Ese joven actor, ahí está el sujeto, ha de parecer, ahora sí, un distinguido caballero, ese sí es el atributo. Porque está el sujeto, ese joven actor, y está aquí el atributo, un distinguido caballero. Entonces, ha de parecer funciona como un verbo copulativo. Y una frase verbal atributiva, o sea, un atributo, pero en el marco de una frase, porque tiene un determinante un, tiene un adjetivo distinguido y luego está un sustantivo. O sea, una frase verbal atributiva es B. B es correcta. Ahora, ¿por qué no lo es C? En el informe están las conclusiones y las referencias. No, porque vamos a decir que en este caso ese cero estar es como si fuera un verbo impersonal, ¿no? Entonces no es correcto. Además que no hay atributo. ¿Cuál es el atributo aquí? No existe. Estaban analizando las novelas, o sea, algunas personas, bueno, aquí analizando ya es un verbo transitivo, así que, pero a mí no me piden, a mí me piden algo que sea copulativo. Y me piden específicamente una frase verbal atributiva, y la frase verbal atributiva aparece con elementos o con verbos copulativos, no con verbos transitivos. La atleta fue incluida en el equipo de mayor experiencia, aquí tampoco, ¿no? Vamos a decir que aquí simplemente es como si tuviéramos una forma intransitiva. Entonces no hay lo que hay en B. Ese joven actor es como si dijéramos, ¿no? Ese joven actor es un distinguido caballero. Está el sujeto, está el verbo copulativo o el verbo o la construcción verbal que funciona como verbo copulativo y luego viene el atributo, que en este caso es una frase verbal atributiva. Y nuevamente decimos una frase verbal atributiva porque es justamente una frase que está encabezada por un determinante, por un adjetivo y luego un sustantivo. O sea, la única forma posible y correcta es B. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta sesión número 28, cuyo tema fue la clasificación de los verbos en verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos y pronominales. Los invitamos a una próxima sesión, a la sesión 29, donde vamos a hablar acerca de las formas no personales del verbo. Es decir, vamos a hablar del infinitivo, el gerundio y el participio. Muy bien, eso es todo. Cualquier duda, siempre estén atentos, comenten los videos. Recuerden, esta es una iniciativa de total acceso libre y gratuita del doctor Giancarlo García Guadalupe. Muy bien, eso es todo. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla. Nos vemos en una próxima sesión. Saludos cordiales con todos.